Hermanos, amigos, en esta tarde, familia, pues una vez más estamos compartiendo la palabra de Dios. Estaba anunciando la predicación de este sábado, que es el diseño perdido de Dios. ¿Por qué el diseño perdido de Dios? Pues nosotros vemos en Lucas 19 que cuando Jesús va a visitar a Zaqueo, empiezan a criticarlo y, y Zaqueo se levanta y dice, la mitad de mis bienes los doy, y si a alguno le robé o le hice algún mal, le devuelvo cuadriplicado lo que le haya afectado, dice Zaqueo. Y entonces el Señor Jesucristo dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿qué es lo que se había perdido? Pues se perdió la relación del hombre con Dios, porque dice Jesús, porque este también es hijo de Abraham, refiriéndose a Zaqueo. Entonces, ¿qué es lo que se perdió con relación a Dios? Se perdió la honestidad, se perdió la credibilidad, se perdieron toda la integridad del hombre por causa del pecado. Entonces es por eso que queremos tocar este tema del diseño perdido de Dios, que el diseño de Dios es el hombre. Y antes de entrar de lleno a la palabra, pues yo quisiera hacer una oración para que esta palabra, esta enseñanza, pueda entrar a la mente y al corazón de los que escuchen este mensaje. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias, Padre, porque a ti te ha placido, Señor, permitirnos llegar hasta este día, Señor, para compartir tu palabra, Señor, para dar el mensaje, Señor, que los que vayan a escucharlo, Señor, sean edificados, sean bendecidos, Señor, y que podamos entender cada día a cabalidad, Señor, quiénes somos realmente delante de tu presencia, lo que hemos perdido y lo que tenemos que recuperar en tu nombre, Jesús. En esta hora te damos gracias, Padre, por tu Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Pues bien, entonces, esta queremos hacerlo en tres partes, el diseño de Dios que se perdió, porque vamos a abordar las partes del cuerpo externas, como son los pies, las rodillas, los muslos, los lomos, las manos, los hombros, el cuello, la cabeza. Entonces, en un tiempo medido de 45 a 60 minutos o menos, no podemos abordar todas las partes del cuerpo, pero sí vamos a tratar de hacerlo en tres temas para que puedan ustedes entender qué fue lo que se perdió con relación a Dios por causa del pecado. Y lo queremos tomar de las referencias hebreas, porque sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, su idioma original es hebreo, piensan como hebreos, porque de ahí salen los hebreos y el idioma, y entonces queremos darle significado con los términos hebreos a las partes del cuerpo. Y nosotros vemos en Génesis, en el capítulo 1 y en el verso 16, cuando dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces vemos que está hablando en plural, dice ahí el Padre, o Dios, o Elohim, como usted lo conozca, no vamos a discutir por eso. Pero dice, hagamos, está hablando en plural.
Hagamos al hombre conforme a hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La palabra imagen del hebreo es selem. Empieza con T y selem, que quiere decir una sombra o una representación de Dios, porque dice hagamos al hombre. Esa es la palabra imagen, selem, una sombra o una representación. Y la otra dice conforme a nuestra semejanza, es demut, que quiere decir concretamente modelo. Entonces, cuando Dios o el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban creando al hombre, estaban en su pensamiento hacer al hombre, estaban haciendo, si nos referimos a la traducción de la palabra imagen y semejanza, que es Selem y Demut, quiere decir que estaban haciendo un modelo representativo de Dios o un diseño representativo de Dios. Eso quiere decir la palabra imagen y semejanza en los términos hebreos. El Señor, el Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo estaban haciendo un modelo representativo de Dios. Algo o alguien que representara a Dios en la tierra. Esa era la idea original de Dios, pero vemos que el hombre cae en desobediencia porque la mujer es engañada por la serpiente, un ser que pensaba y hablaba y tenía la facultad de comunicarse como usted y como yo. Engaña a Eva y entonces transgreden los mandamientos, ¿verdad? Verbales que Dios les había dado, no había ley escrita. Entonces ellos transgreden el mandamiento y caen en pecado y de ahí empieza a deformarse todo el modelo representativo de Dios, que es el hombre, la imagen y la semejanza de Dios, del Señor Jesucristo, que en ese momento era el Verbo, y del Espíritu Santo. Se empezó a deteriorar desde que pecan. Se empezó a deteriorar el modelo o el diseño representativo de Dios en la tierra. Y nosotros vemos que de ahí empiezan los homicidios, los asesinatos. Caín mató a Abel, empieza el hombre a rebelarse. Sabemos las historias de Noé, sabemos las historias de la Torre de Babel, cómo el hombre empezó a rebelarse contra Dios porque se perdió el diseño o el modelo representativo de Dios cuando hizo a Adán, que estaba en el huerto, antes de que la mujer fuera engañada. Pero cuando Dios estaba haciendo ese modelo representativo, cuando Él estaba haciendo los pies, le estaba dando un nombre a los pies, le estaba dando un nombre a las rodillas, le estaba dando un nombre a los muslos, le estaba dando un nombre a los lomos, a las manos, que son la extensión de los brazos, a los hombros, al cuello, a la cabeza. Todo tenía una función en relación con Dios cuando estaban haciendo al hombre. Tal es así que cada parte del cuerpo tiene su descripción y su función. Pero todo se deterioró por el pecado. Y nosotros vemos que ese pecado ha llegado hasta nuestros días, el deterioro, pero gracias a Dios los que ya hemos sido salvos por la sangre del Señor Jesucristo, entramos en el proceso de poder hacer el hombre nuevo conforme a la imagen del Hijo, que es el que vino a traer la redención a través de su sacrificio. Y entonces vemos cómo a través del tiempo empieza a deteriorarse lo que Dios había hecho ahí en el huerto, en Edén. Y quiero que veamos
el primer punto que son los pies del hombre. Ahorita quizá para muchos no tenga mucha importancia la relación que tenga y viven una vida común o simple o como les dé a entender la misma vida, pero tiene una gran importancia que nosotros sepamos. Dice el pie, la palabra hebrea es reguel o reguel, acento en la E, primera. Y esas partes del pie tiene que ver con la relación cuando se deteriora con ser un calumniador. Por eso hasta los dichos populares tienen razón, ¿por qué se hacen? Vemos que cuando alguien quiere ir a dar una información de algo que supo que hizo mal alguien o que ya está habituado en, vamos a decirlo así crudamente, en el chisme, se dice, hasta los pies te hormiguean por ir a decir. Vemos eso que dice la gente, hasta los pies te hormiguean. Entonces, esta palabra revuel tiene que ver con calumniador. Y nosotros vemos ahí en el libro de los Proverbios, en el capítulo 25 y en el verso 19, dice, como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. Mire qué tremendo es esto, lo que dice Proverbios. Como diente roto y pie descoyuntado. ¿Qué quiere decir que se descoyunta un pie, que se zafa del cuerpo? Pero Dios no hizo miembros descoyuntados, pero el pecado ha descoyuntado miembros del cuerpo o ha deteriorado los miembros del cuerpo y el pie es la primera parte que vamos a ver. Dice, como diente roto y pie descoyuntado, es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. Puede usted poner la confianza en una persona cuando tiene usted una angustia por alguna situación que le pasó o por alguna situación que usted provocó o que hizo, pero esa persona es la menos indicada. Y entonces resulta que esa persona, ese calumniador, ese prevaricador, es como un pie descoyuntado del cuerpo de Cristo. Y esa persona va y dice lo que a usted le está pasando y le inventa de más, le pega de más y cuando menos se acuerda usted está sumergido en un huracán de habladurías y de situaciones que lo, que lo angustian más, que lo entristecen más y al último termina pensando y diciendo, ¿por qué fui a decirle a esta persona esto que me pasaba? ¿O por qué fui a decirle a esta persona esta situación que hice o que provoqué? Yo pensé que me iba a ayudar, yo pensé que me iba a orar por mí, yo pensé que iba a interceder por mí y resulta que fue y regó con todos lo que yo había hecho o lo que yo había dicho. Entonces, esos pies descoyuntados son los calumniadores, son los prevaricadores que están en el cuerpo de Cristo, aún dañando todavía más el diseño de Dios y de por sí que por el mismo pecado que nos rodea en este mundo, hace que el cristiano batalle, hace que el cristiano tenga más luchas y dificultades. Cuánto más cuando en el entorno en el que nos vivimos, en la iglesia, hay de ese tipo de personas, calumniadores, prevaricadores, porque hay veces que puede ser cierto que usted cometió algo o que hizo algo, pero ¿qué cuando le levantan una calumnia o un falso?
o se malinterpretó algo que usted dijo y le pegaron de más y ya lo están calumniando, ya lo están poniendo en mal sin tener una razón. Cuando hay razón, pues hay razón, pero tampoco eso se debe de hacer. Son las personas menos indicadas de que usted les pueda contar sus situaciones porque son calumniadores, prevaricadores y un calumniador, un prevaricador es alguien desleal, es un traidor que traiciona su confianza. Por eso dice, así es es la como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador. Traicionan su confianza, traicionan esa amistad que le dieron y en esa situación no pudo guardarlo en oración y lo que hizo fue ir y extender lo que usted había hecho y poder y ponerlo más en mal, aparte de la angustia que ya traiga o de la tristeza que ya traiga. Mire cómo esas personas siguen habiendo en las iglesias, porque esa es su condición, son pies rotos, pies descoyuntados. ¿Y qué le vamos a hacer? Ahí están. Lo que nosotros debemos de hacer es tener cuidado en quién ponemos nuestra confianza, en quién nosotros vamos a confiar la situación que nos esté pasando. Hay veces puede ser no algo que usted haya cometido, puede ser a lo mejor una situación de su matrimonio, de su familia, con sus hijos, con sus hijas, con sus padres, puede ser una situación de esas, pero el pie descoyuntado es el que va a ir a poner en mal su situación de matrimonio, su situación de familia, su situación con los hijos, con los hermanos, con los padres, porque están descoyuntados, están zafados. Y a veces el mismo cristiano tiene que sufrir eso, tiene que sufrir eso y soportar por haber puesto la confianza en la persona no adecuada. Pero Dios quiere restaurar los pies. Dios quiere restaurar los pies del hombre, de la iglesia. Aún si uno es un pie descoyuntado, es un calumniador, Dios puede restaurar esas personas. Esos pies descoyuntados, Dios puede volverlos a poner en el tobillo, que es la coyuntura. Dios puede volver a unir ese pie si se arrepiente el tal calumniador y y se dispone para ser cambiado por el Espíritu Santo. Pero Dios quiere restaurar la imagen en estos últimos tiempos por el Espíritu Santo. Él quiere restaurar la imagen. Entonces, vemos que el pie está descoyuntado por el pecado. Se descoyuntó por el pecado y afectó y está afectando a la iglesia del Señor Jesucristo, a los miembros. Pero Dios quiere restaurar pies descoyuntados. Dios quiere que tú te libres o te liberes de pies descoyuntados también. Vamos a ver el segundo punto, que es la rodilla o las rodillas. Esta palabra hebrea, barak, que, que quiere decir para bendecir, pero también se usa como un eufemismo. ¿Qué es un eufemismo? Es usar unas palabras como para no
lastimar a alguien cuando va a hacer uno daño, como cuando decimos, una persona se murió y a veces para no lastimar a la familia se dice, la persona se fue a descansar. Pero en ese término, cuando los reyes tenían en aquellos tiempos sus, sus asesores, hay veces que llegaban los asesores del rey y hacían un hincapié, doblaban la rodilla y decían, sí, mi señor el rey, y salían de la presencia del rey, pero ya iban pensando en la traición. Entonces las rodillas se pueden usar como para bendecir a Dios o para fingir que bendecimos a Dios y traicionamos a Dios. Hacer un hincapié. Y eso es lo que está haciendo mucha gente ahorita. Está traicionando a Dios, finge que adora a Dios, porque el principal objetivo de las rodillas cuando Dios estaba haciendo el cuerpo era que se doblaran para adorar a Dios. Pero ahorita hay mucho fingimiento de que se adora a Dios. Y vamos a ver aquí en Isaías, en Isaías, mire lo que dice en Isaías en el capítulo 35. En el capítulo 3, fortalezcan las manos cansadas, afirmen las rodillas endebles. Digan a los de corazón apocado, esfuércense, no teman. He aquí que su Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y los salvará. Mire lo que dice, fortalezcan, y este versículo 3 lo cita la misma carta de Hebreos en el capítulo 12, cuando dice, levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas. Está usando, aunque lo diga de otra forma, rodillas paralizadas, pero lo está usando ahí la carta a los Hebreos. Dice, fortalezcan las manos cansadas, afirmen las rodillas endebles. Digan a los de corazón apocado, esfuércense, no teman. He aquí que su Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y los salvará. Mire lo que dice en el verso 8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Mire, cuando se afirman las rodillas endebles, la adoración endeble, se hace un camino de santidad. Por eso es muy importante que la adoración sea una adoración genuina. Ya habíamos tocado este tema de adoradores, de la verdadera adoración. Ya lo habíamos dicho en el tema pasado o pasados, que el verdadero adorador tiene que estar dispuesto a morir a su creencia, a su convicción como humano. Y aquí dice, en Isaías dice, levanten, fortalezcan las manos cansadas y afirmen las rodillas endebles, las rodillas débiles, la adoración débil, por causa del pecado. Como decíamos, a veces se cree que la gente está adorando a Dios, pero cuando Dios estaba haciendo las rodillas, eran para que se doblaran exclusivamente para Dios. Pero ahorita nosotros podemos ver que las rodillas se doblan para muchas otras cosas, en tradiciones, para los santos, para las imágenes, para cualquier otra situación con relación a la religión.
¿Qué es lo que no le agrada a Dios? Eso no le agrada a Dios. Nosotros lo sabemos. Cuando Dios estaba haciendo las rodillas, Dios quería que fueran exclusivamente para que las piernas pudieran doblarse para acercarse o referirse a Dios, no para traicionar a Dios, hacer como que le adoramos, hacer como que le bendecimos, porque para eso fueron creadas las rodillas, para doblarse, hincarse y bendecir a Dios y adorarle. Entonces, el cuerpo que Dios creó en aquel entonces cuando dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, cada parte tiene su significado con relación a Dios. Pero ahora desgraciadamente cada parte se mueve con relación al pecado en muchos de los casos. No en todos, ya lo he dicho otras veces, no todos hacen lo malo en su cuerpo, pero muchos sus pies los dirigen a la calumnia. Porque como decía hace rato, hay dichos que se han hecho por causa de las situaciones. Ya te hormiguean los pies por ir con el chisme. Ya te hormiguean los pies por ir de chismoso a chismear. Porque los pies tienen un propósito en el cuerpo, dirigir la vida de una persona hacia donde quiere ir a hacer daño o hacia donde quiere ir a hacer bien. Cualquiera de los dos, aquí no hay dos cosas, o hacemos bien a la gente o dañamos a la gente. No podemos quedarnos en una posición neutral, es imposible, porque si quisiéramos quedar en una posición neutral, nos golpearía todo, y tarde o temprano de estar el hombre recibiendo golpes y golpes, se cansa y reacciona, y hace el bien o hace el mal. Pero no hay neutralidad aquí en esta situación espiritual. O se hace el bien o le haces mal a la gente. O le haces bien a la gente o le haces mal a la gente. O buscas a Dios o te haces como que buscas a Dios y puedes estar doblando tus rodillas para tus propios propósitos, sin saber si es eso lo que Dios quiere que tú hagas. Pero las rodillas fueron creadas y diseñadas para doblarse y bendecir a Dios y adorar a Dios. Ese es el propósito de las rodillas. Y, el propósito de Dios cuando estaba creando cada parte era, como decía al principio, era el modelo representativo de Dios en la tierra. Ahora, nosotros tenemos la oportunidad de ser ese modelo representativo de Dios conforme vayamos dirigiendo todo nuestro cuerpo hacia la voluntad de Dios. Pero no nos podemos quedar en modo neutral. No nos podemos quedar en un modo neutral porque o servimos a Dios o servimos al mundo y por consiguiente al diablo. Y luego vemos los muslos o el muslo del hombre. Hay dos palabras hebreas que se aplican para esta parte del cuerpo. La primera es yarek, yarek que se refiere a las partes generativas. Y la otra palabra es pakhad. Ustedes disculparán mi hebreo, los que conozcan hebreo, ¿verdad? Pero nos esforzamos en el Señor Jesucristo por darle la dirección. Spak had. Con relación, voy a usar la palabra técnica para que no haya sanciones, porque esta palabra también viene en la Biblia. Esta segunda palabra es con relación a los testículos del hombre.
¿Y qué tiene que ver eso, el muslo, con todas esas las partes generativas? Mire, tiene mucho que ver. Y lo vamos a ver aquí en el cantar, en el cantar de los cantares. En el cantar de los cantares. Se me extravió la cita, pero no pasa nada, hermano. Ahorita la encontramos. Si no se la digo literalmente. En el cantar de los cantares, cuando dice que la litera de Salomón, dice, ¿quién es esta que sube del desierto? En el 3:6. En el capítulo 3 de Cantares tenemos que dar la cita bíblica también para que haya respaldo de la palabra que se está usando, pero a mí una disculpa, se me pasó a anotar la cita, pero aquí dice en el capítulo 3 y en el verso 6 de Cantares. Nosotros sabemos que el libro del Cantar de los Cantares es una representación de la iglesia y del Señor Jesucristo. Ya lo hemos visto mucho eso, que es una representación de la iglesia y del Señor Jesucristo. Dice en el verso 6, ¿quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? Mire, iba desprendiendo un aroma agradable por el desierto. Dice, he aquí es la litera de Salomón, 60 valientes la rodean de los fuertes de Israel. En el verso 8 dice, todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra, cada uno su espada sobre su muslo por los temores de la noche. Mire lo que dice en el verso 8. Todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra, eran hábiles para usar la espada. Cada uno su espada sobre su muslo por los temores de la noche. Mire qué tiene que ver la espada en el muslo por los temores de la noche. Dice que eran hombres valientes, diestros en la guerra, diestros para usar la espada. La palabra de Dios nos dice, ahí el apóstol Pablo cuando usa la figura de la armadura romana, dice que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, la espada en el muslo del hombre, y los muslos del hombre tienen que ver con los testículos o las partes generativas. Imagínese una palabra que no tenga peso o poder del Espíritu en un hombre que está guardando algo precioso como la litera de Salomón, y ahí en la litera de Salomón, pues obviamente iba la desposada de Salomón. Dice que 60 valientes la custodiaban, todos ellos diestros en la guerra y diestros para usar la espada. O sea que en cualquier parte que se paraban, ellos podían defender a la desposada de Salomón. Pero desgraciadamente, mire, ¿por qué dice por los temores de la noche? ¿Cuáles son los temores de la noche? Los temores de la noche son espíritus inmundos que vienen a atacar la vida del hombre.
Nosotros sabemos que en las mujeres esos espíritus inmundos son los íncubos, que vienen a meterse en los sueños de las mujeres y a perturbar a la mujer para hacerla caer en fornicaciones, en adulterios, y en los hombres son los súcubos, que vienen a hacerle el mismo trabajo, hacer caer al hombre para ponerlo en pecado. Imagínese uno de los valientes de la litera de Salomón que se le ocurriera pasarle por la mente en la noche, ¿y qué si me meto con la desposada de Salomón? ¿Y qué si me... En los tiempos antiguos, los herreros usaban un delantal, no como el de ahora, los delantales, los que usan los chefs, que es una telita delgadita para que no se les manche el uniforme. Los delantales de los herreros eran de cuero y aproximadamente de 1 centímetro de espesor. ¿Para qué? Porque ellos, al estar trabajando en la fragua, el metal, al estar forjando espadas, el calor dejaba a los herreros o a los que se dedicaban a eso estériles o los dejaba impotentes. El calor de la fragua. Por eso tenían que cubrirse desde el pecho hasta abajo de las rodillas para que ese calor excesivo no dañara sus partes nobles y que los dejara inútiles como hombres. Cuando los valientes se dormían alrededor de la litera del rey Salomón, donde estaba la desposada, ellos tenían obviamente en el día la espada en su muslo a un lado, pero hay registros históricos donde dice que la espada se la cruzaban por encima de los genitales, los guerreros, para que la inmanencia del metal que ya traía esa espada al ser forjada, la inmanencia no permitiera que se despertara una baja pasión. Entonces, esa inmanencia, el vigor del hombre, la inmanencia lo aplacaba. Por eso los herreros se protegían, porque ellos al estar forjando metales, lo que desprendía la inmanencia del metal y el calor excesivo hacía que los hiciera inútiles como hombres, los hacía que perdieran su vigor o los dejaba estériles. Pero los valientes de Salomón, por los terrores de la noche, por tanto espíritu inmundo que se mueve a provocar fornicaciones y adulterios, ellos cruzaban su espada por encima de los genitales para que la inmanencia del metal impidiera alguna alteración en sus partes generativas, como dice la palabra Yarek, para que impidiera que se alteraran sus partes generativas y empezaran a pensar cosas, disturbios locos contra la litera de Salomón. Pero eso es lo que ha pasado en nuestras iglesias hoy en día. Hay tantos daños en la iglesia por fornicaciones, por adulterios y peor por ministros o personas que se dicen que son ministros, que ellos son los que deberían de proteger a la iglesia, a la novia, a la desposada, a la esposa, como usted le quiera decir. Ellos son los que deberían de protegerla y ellos mismos son los que terminan dañando a la iglesia. Personas que, que andan con la mente dislocada, disturbios en su mente y cayendo en pecados una y se arrepienten y lo vuelven a caer otra vez y vuelven a hacer otro daño. La iglesia está muy golpeada y muy dañada por todas esas situaciones. Lo que la iglesia necesita es hombres, ministros, llámese o el título que le quiera poner, pero hombres o ministros
que verdaderamente guarden a la iglesia del Señor Jesucristo y que no permitan que esas situaciones sigan dañando. Por eso tenemos que tener nuestra espada bien, bien forjada, por decirlo así, en el Espíritu Santo para que contenga las bajas pasiones del hombre. Dice Santiago que Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, pero todas estaban sujetas a Dios, a Jehová. Y dice que él oró y detuvo la lluvia por 3 años y medio. Pero dice que era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Entonces las pasiones del hombre necesitan que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, contenga las pasiones del hombre, para que sus pies no se disloquen, para que sus rodillas, su adoración no esté paralizada, para que no ande pensando en hacer daño en fornicaciones o en adulterios, que de eso ya está saturado, de ese tipo de maldades la iglesia del Señor Jesucristo, y siguen viéndose esas situaciones. Por eso la iglesia necesita ministros del Espíritu Santo, pero verdaderos ministros que la espada, la palabra de Dios esté bien forjada y bien cimentada para que guarde y contenga todas las pasiones del hombre. Si no, mañana vamos a darnos cuenta de otro disturbio de ese tipo. Pasado mañana nos vamos a dar cuenta de otra situación de ese tipo donde se dañó a una familia, donde se dañó a la congregación. ¿Por qué? Porque ese tipo de ministros no deberían de estar en esos lugares, y menos si ya falló una vez o dos, porque se hace mala costumbre. Bueno fuera que se hiciera costumbre servir al Señor, pero esas situaciones hacen malas costumbres, y la iglesia está tan dañada que ya la iglesia está muy desconfiada, y dice, no hombre, todos son iguales. Pero no, mire, no todos somos iguales. Los que hemos decidido bendecir a la iglesia del Señor Jesucristo a través de la palabra, a través de alertar con la palabra, a través de tratar de regenerar con la palabra de Dios, con la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Mire, todavía vemos muchos que estamos luchando. Elías se deprimió y dijo, yo me quiero morir, yo no soy mejor que mis padres. Y Jehová se le apareció y le dijo, hay aún 7,000 hombres que no doblan sus rodillas a Baal. Hay 7,000 hombres que no le dan la adoración a Baal. No eres el único. Mire, habemos muchos que queremos ver una iglesia sana, que queremos ver una iglesia protegida, pero también hay muchos que se meten a las iglesias con nombres de cristianos y traen una labia y una habladuría que cuando usted menos se acuerda, en 2, 3 meses ya se las dan de pastores. Y al último hacen un disparate en la iglesia. De eso es de lo que la iglesia está adoleciendo en estos últimos tiempos. Ya no tanto de la doctrina de la prosperidad, porque a final de cuentas dice la gente, pues me quitó dinero. Igual si estoy trabajando, lo repongo. Pero si le quitó a la esposa alguien que decía ser ministro, o dañó su matrimonio, alguien que decía ser ministro, ¿cómo se recupera eso? Es muy difícil volver a levantar una relación que ha caído en esa situación. Por eso nosotros debemos de ser cuidadosos de dónde nos paramos, qué es lo que estamos haciendo, qué estamos resguardando. Nosotros, nuestro llamado es resguardar a la iglesia y avisarle y decirle, estas son las fallas que hay en el diseño que Dios hizo por causa del pecado, de la desobediencia, pero se puede restaurar, se puede restaurar.
Vemos que se pueden restaurar los pies, se pueden volver a unir con su coyuntura, que es el tobillo. Vemos que las rodillas endebles se pueden volver a fortalecer. La adoración genuina a Dios se puede volver a fortalecer. Vemos que los pecados vergonzosos del hombre se pueden contener con la palabra de Dios y aún más se pueden erradicar de la vida del hombre todos ese tipo de pecados. Pero todo está en lo que quiera cada uno de nosotros. Si uno quiere volver al diseño original de Dios, uno se va a esforzar por no ser un calumniador, por no ser un chismoso, por no ser un desleal. Uno se va a esforzar por adorar a Dios y agradarle como Dios quiere que le adoremos. Uno se va a esforzar por no caer en esos pecados, que gracias a Dios los que hemos sido librados en todo este tiempo de eso, es porque Dios nos ha protegido y es porque hemos decidido no caer en ese tipo de pecados. Pero todo está en nosotros. Y vemos los lomos. Este va a ser el último punto que vamos a abordar en este tiempo. Los lomos es Halat, con K al principio, K, Halat, que quiere decir equipar como a alguien que va a luchar, fortalecer, liberar. Eso es lo que quiere decir la palabra esta de lomos. Y nosotros vemos en Génesis, vamos hasta Génesis, en el capítulo 35 y en el verso 11, dice, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Aleluya, mire. Dice, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Los lomos son los 10 centímetros aproximadamente que hay aquí en la cintura. Esos son los lomos del hombre. Y sí, aquí está hablando de Jacob. En el verso 10 dice, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Entonces nosotros vemos la historia de Jacob. Ya Jacob ya había peleado con el varón. Dice que peleó con el varón y le descoyuntó la pierna y ya venía cojeando y el varón le dijo, ya no serás Jacob, sino que serás Israel. Y aquí cuando Dios le da la bendición, le dice también, tu nombre es Jacob. Dice, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Y le dijo, de ti saldrán, de tus lomos saldrán reyes. Pero nosotros sabemos cómo era Jacob. Era suplantador, usurpador, tranza. Y nosotros debemos de entender cuando el nombre se cambia y cuando el nombre se modifica nada más. Nosotros vemos que a Jacob le cambian el nombre de Jacob a Israel. Nosotros vemos que
A Saulo le cambian el nombre de Saulo a Pablo. Pero a veces se creía que a Abraham también le cambiaron el nombre y a Sara. Pero a Abraham nada más le modificaron el nombre, porque él se llamaba Abraham y Dios le modifica el nombre y le pone Abraham. Le pone la H y le agrega otra A. A Saraí le pone el nombre de Sara, se lo modificó nada más. No les cambió la identidad como a Jacob. Y del padre de la fe, de Jacob, dice que de sus lomos saldrían reyes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos engendrando en el camino espiritual?